Cuando pensamos en plantas, generalmente se nos viene a la mente árboles, frutos o flores, y usualmente pensamos en ella como seres vivos inofensivos y que usualmente sirven de alimento para el reino animal, siendo una de las bases para la cadena alimenticia. Pero ¿qué pasaría si un día las plantas deciden invertir los papeles de cazador y presa, y fueran ellas quienes pudieran alimentarse de otros seres vivos para sobrevivir? Para conocer la respuesta, no es necesario echar a volar demasiado la imaginación, pues esa pregunta ha sido respondida por la naturaleza desde hace millones de años. La vida siempre se ha abierto paso a través de las condiciones más inhóspitas del planeta a través de toda su historia, y donde algunos organismos encuentran la muerte, otros más desarrollan mecanismos para adaptarse y hacer de ese lugar su hogar, y a lo largo de millones de años heredan las características que les permiten sobrevivir a toda su descendencia para asegurar que su especie prevalezca. Las plantas han sido un pilar fundamental en el desarrollo de la vida en el planeta, ya que absorben dióxido de carbono y aportan oxígeno a la atmósfera, lo que regula la temperatura del planeta y permite que organismos más complejos se desarrollen. Además, proveen de alimento y hogar a muchas especies del reino animal, ya sean vertebrados o invertebrados. Sin embargo, en un punto de la historia, algunas plantas encontraron la forma de sobrevivir en suelos pobres en nutrientes, donde otras plantas no lograban hacerlo. Si bien estas plantas continuaron con el proceso de la fotosíntesis, también necesitaban de nutrientes en los suelos donde crecían que eran absorbidos por medio de sus raíces, o al menos eso era así hasta que encontraron una nueva fuente de nutrientes. El nutriente mineral que más efecto produce en el crecimiento de las plantas es el nitrógeno, lo que significa que un suelo que no lo contenga no es idóneo para el crecimiento de vida vegetal. Pero como le mencionamos al inicio del video, la vida siempre encuentra la forma de sobrevivir, y las plantas encontraron la forma de asentarse en lugares pobres en nitrógeno hallando una fuente alternativa de este nutriente. No se sabe con exactitud en qué punto de la historia aparecieron, pues es muy complicado encontrar registros fósiles. Quizá todo comenzó con una coincidencia, pero puede que algunas de estas plantas lograsen capturar insectos en algunas de sus hojas, sobre todo aquellas que podían acumular agua de lluvia. Un ejemplo muy claro hoy en día son las bromelias, cuyo centro permite que el agua de lluvia se acumule y donde muchos insectos y algún vertebrado pueden quedar atrapados. Gracias a la ayuda de bacterias, estos insectos fueron descompuestos y sus nutrientes se asentaron en la planta, lo cual se convirtió en una nueva fuente de alimento. Esta característica dotó de una ventaja a estas plantas sobre sus competidoras, característica que fue heredada y perfeccionada con el paso de millones de años. Las plantas dejaron de ser alimento para convertirse en depredadoras. De algo tan sencillo como hojas que permitían la acumulación de agua, se fueron generando hojas resbalosas que permitían que más insectos cayeran en el agua y se ahogasen, lo que aumentaba la cantidad de nutrientes que la planta obtenía. Y conforme pasó el tiempo, se fueron desarrollando métodos cada vez más elaborados para capturar insectos, no solo de forma accidental, sino que lograron engañarlos para que estos fuesen a la planta de forma intencional y aprovechar el momento para ser capturados. Esta vez, la planta no solo aprovechaba la mala suerte del insecto, sino que se aseguraba de que éste no tuviera otra alternativa. Esta vez, la planta tenía como objetivo capturar presas. En América, esta técnica fue más allá de un simple embudo que contenía agua, y 3 géneros de plantas emparentadas desarrollaron métodos similares pero con variaciones entre sí. Pertenecientes a la familia de las Sarraceniaceae, tenemos en las zonas pantanosas de las costas del norte de América a la Sarracenia y a las Darlingtonias, plantas que basan su método de captura en la atracción de insectos mediante colores vistosos, aromas dulces y segregación de néctar para que sus presas vean en ellas una fuente de alimento gratuito. La evolución les permitió a las sarracenias modificar sus hojas hasta obtener esta forma de trompeta alargada, la cual permite la entrada de los insectos desde la parte superior. En su interior, está recubierta por unos pelillos que apuntan hacia el interior de la planta que impiden que los insectos puedan escapar. Y por si esto fuera poco, el interior también tiene zonas aceradas que hacen que el insecto resbale, lo que garantiza que toda presa que entre en la trampa no pueda salir. La planta segrega enzimas digestivas que descomponen en el interior blando de los insectos,
Estos nutrientes son absorbidos por la planta y son usados como fertilizantes. Pero esto no es lo único interesante de estas plantas, pues la parte superior de la trampa está cubierta con esta tapa, que contrario a lo que algunos pensarían o afirman erróneamente, no es para impedir el escape del insecto, ya que carece de movimiento, y su objetivo es impedir que el agua de lluvia inunde el interior de la trampa, lo que haría que los jugos digestivos de la planta se diluyeran y además aumentaría la posibilidad de escape de los insectos que logren flotar. Sin mencionar que al llenarse de agua, el peso inclina la hoja y vacía su interior al colapsar. En estas mismas latitudes de América encontramos al segundo miembro de esta familia. La Darlingtonia californica es sin duda uno de los géneros de plantas carnívoras más buscados por los coleccionistas, pues su inusual forma resulta muy atractiva, y no es de extrañarse que uno de los nombres comunes para esta planta sea lirio cobra. Al igual que la sarracenia, su método de captura se basa en la atracción de insectos mediante el néctar que segrega de la lengua que brota en el interior de su trampa. Sin embargo, esta planta ha agregado una estrategia más para garantizar que los insectos en su interior no tengan oportunidad, pues la entrada hacia la mortal trampa es por debajo de la hoja y no por la parte superior, zona que contiene estas ventanas translúcidas que permiten el paso de la luz, y ante los insectos parecen vías de escape, lo cual les da más seguridad de entrar pensando que en cualquier momento podrán tomar estas salidas. Sin embargo, cuando decidan hacerlo, chocarán contra estas barreras una y otra vez, lo cual agotará al insecto y lo llevará inevitablemente a caer al fondo de la trampa, donde será digerido de forma similar que en una sarracenia. Unos 7.000 kilómetros al sur, en Venezuela, encontramos al tercer integrante de esta familia, la heliánfora. No es difícil encontrar el parecido con sus dos parientes norteamericanas, pues su estrategia de caza es casi idéntica al haber modificado sus hojas y darles forma de embudo donde los insectos son atrapados. Este género de planta se encuentra sobre los tepuis venezolanos. Estas mesetas con paredes verticales son el hogar de estas plantas y adornan un paisaje ya de por sí exótico. A diferencia de sus primas, las heliánforas sí permiten la entrada del agua de lluvia al interior de su trampa, la cual les sirve para ahogar a sus presas. Sin embargo, encontraron la forma de evitar el colapso por el peso del líquido y lo drenan a través de un conducto en la base de la trampa si éste sobrepasa un nivel específico. Y a pesar de habitar en una zona casi tropical, la altura a la que habitan les proporciona un clima mucho más fresco al que se encontraría en la parte más baja de la región. Del otro lado del mundo, a más de 15.000 kilómetros de las costas americanas, nos encontramos con dos familias de plantas diferentes pero que desarrollaron métodos de caza similares aunque con sus notadas diferencias. Entre Filipinas, Malasia e Indonesia nos encontramos a la tercera isla más grande del mundo, la isla de Borneo. Esta isla está dividida prácticamente a la mitad por la línea del Ecuador, lo que le proporciona un clima con nulas fluctuaciones en las estaciones del año, es decir, el clima siempre es cálido y húmedo, no importando en qué época del año nos encontremos, con temperaturas casi estables entre 27 y 31 grados con una humedad superior al 80%. En las selvas que llenan casi toda la superficie de la isla habita un género de planta carnívora cuya diversidad de diseños nos haría pensar que viene de otro mundo. Incluso ha sido usada en películas y ha inspirado personajes de un famoso anime. Las nepentes son uno de los géneros de plantas carnívoras más exóticos que podemos encontrar, y en su belleza esconden una trampa mortal que no solamente representa un riesgo para invertebrados, pues algunas de sus especies son capaces de capturar reptiles, aves o hasta mamíferos, y uno de estos hallazgos fue el que popularizó el término de carnívoras para estas plantas, demostrando que no solamente eran capaces de atrapar insectos. Las nepentes crecen entre los árboles, generalmente a ras de suelo. Generan hojas anchas como cualquier planta. Sin embargo, del extremo de sus hojas extienden unas lianas de las cuales se forma un jarro, el cual genera un líquido digestivo que sirve para atraer y digerir a sus presas. Al igual que las sarracenias, tienen una tapa que impide que el agua de lluvia entre y diluya sus jugos, y también se ha difundido de forma errónea que esta tapa se cierra al capturar insectos, pues este tipo de trampas son pasivas, es decir, únicamente sirven para que los insectos caigan dentro de ellas por acción de la gravedad y evitan su escape con su interior liso. Sin embargo, fuera de esto,
la planta no realiza ningún esfuerzo adicional y mucho menos algún tipo de movimiento para evitar que su presa escape. Al crecer, estas plantas generan un tallo leñoso y utilizan las lianas de sus jarros para sostenerse al enrollarse en las ramas de los árboles, y casi siempre están protegidas de los rayos solares directos por los árboles de mayor tamaño. Es por ello que estas plantas no toleran bien la luz intensa, a diferencia de las plantas norteamericanas. Unos 4.000 kilómetros más al sur, en las costas de Albania, en Australia, encontramos otra planta de jarro. Sin embargo, no está emparentada con las nepentes, y mucho menos con las plantas norteamericanas. Se trata del Cephalotus follicularis, una planta que, al igual que las nepentes, genera un jarro que contiene líquidos para ahogar y digerir a sus presas, aunque su diseño es un poco más agresivo que el de muchas nepentes, pues la entrada a sus trampas está coronada con unos colmillos que sirven de guía para sus presas, y a pesar de parecer mandíbulas que se pueden cerrar, estas trampas tampoco se mueven, pues la tapa que tiene sobre la trampa está diseñada únicamente para detener el paso de la lluvia y evitar que sus líquidos se diluyan como lo hacen las nepentes. Una gran diferencia con las plantas de Borneo es que estas no generan hojas de las que se desprendan los jarros, sino que generan hojas no carnívoras de forma independiente a las trampas, siendo uno de los pocos géneros de plantas carnívoras que tienen hojas independientes a sus trampas, las cuales además siempre permanecen a ras de suelo y no cuelgan como las nepentes. Pero eso no es todo lo que las plantas carnívoras nos pueden ofrecer, pues otras plantas tomaron caminos totalmente diferentes y estrategias que incluso asombraron al naturalista más famoso de la historia. Las droseras optaron por una estrategia de caza más agresiva, pues atraen a sus presas con gotas pegajosas de mucílago que generan mediante cientos de pelillos llamados tricomas, distribuidos en la superficie de sus hojas, cuyo aroma dulce atrae a los insectos en busca de comida. Lo que el insecto no sabe es que una vez que se pose sobre estas gotas estará condenado, pues este pegamento es muy viscoso y pegajoso, y difícilmente podrán librarse de él. Sin embargo, no es lo único que este género de planta hace, pues los tricomas son capaces de moverse en dirección hacia su presa para aprisionarlo más, y con cada movimiento el insecto sella su destino, pues esto estimula más a la planta, que no conforme con eso, es capaz de enrollar sus hojas alrededor de su presa para dar el golpe final y comenzar a digerirla con ayuda del propio mucílago, aunque este proceso es tan lento que debe acelerarse la imagen para que el ojo humano pueda apreciarlo. Una de las cosas más interesantes sobre las droseras es que son capaces de distinguir entre un potencial alimento y un objeto carente de nutrientes, y esto se demostró colocando diferentes objetos en las trampas de las droseras, pues se comprobó que todo aquello que contuviera nitrógeno estimulaba la planta, mientras que todo aquello que carecía de este elemento no provocaba ninguna reacción en la trampa. El género drosera es uno de los más extensos y prolíferos en el mundo, y puede ser encontrado de forma natural en todos los continentes a excepción de la Antártida. Otro género que encontró en las trampas pegajosas el método de caza perfecto son las pingículas, cuyas hojas también están cubiertas de tricomas, pero mucho más pequeños, y con ello, el tamaño de las gotas de pegamento también es mucho menor, lo que le da un aspecto brilloso a sus hojas, y lo que le ha valido el nombre de grasillas a estas plantas. A diferencia de muchas droseras que viven en zonas pantanosas e incluso inundadas, las pingículas prefieren las zonas montañosas, y generalmente crecen en paredes de roca o arcilla, y sus raíces cumplen principalmente la función de aferrar la planta al suelo más que el de absorber agua, pues estas plantas retienen agua en sus hojas suculentas en las épocas húmedas del año, mientras que en invierno generan rosetas o bulbos subterráneos donde se protegen de las sequías de la temporada. Otra diferencia con las droseras es que estas plantas no se enroscan sobre sus víctimas al ser atrapadas, y únicamente segregan enzimas digestivas sobre la presa que se ha pegado en sus hojas para digerir sus partes blandas y absorber los nutrientes en sus hojas. México es el país que más especies de pingículas tiene en el mundo, aunque también pueden encontrarse en Sudamérica y Europa. Otro país de habla hispana que posee plantas carnívoras con trampas pegajosas es España, que comparte con Portugal y Marruecos una planta muy peculiar. El Drosophilum lusitanicum puede parecer una drosera, pero no está emparentado con ellas. Además, su pegamento es significativamente más pegajoso y desprende un aroma a miel que sí es perceptible por el olfato humano. Sus hojas pueden alcanzar hasta 1 metro de longitud
y son capaces de sobrevivir sequías prolongadas, cosa que la mayoría de las droseras no pueden hacer. Pero si de géneros de plantas carnívoras extendidas en el mundo se trata, el primer lugar se lo lleva la Utricularia, que con sus más de 200 especies distribuidas por el mundo supera en variedad a las droseras, y al igual que estas, se pueden encontrar de forma natural en todos los continentes a excepción de la Antártida. Este género de plantas puede habitar totalmente en el agua, en suelos semi-encharcados o tierra firme, lo que le ha valido su título como la planta carnívora más extensa del mundo. Su método de captura es bastante peculiar en lo ya de por sí exótico de las plantas carnívoras, y al igual que en los cefalotus, generan sus trampas de forma independiente a sus hojas. Las utricularias generalmente forman hojas destinadas a la fotosíntesis que son inofensivas para cualquier insecto. Sin embargo, en sus raíces, generan unas pequeñas vejigas que succionan pequeños insectos que hay en el sustrato, y los cuales son digeridos dentro de estos diminutos sacos. Uno de los aspectos más llamativos y ornamentales de las utricularias es lo variado de sus flores, lo cual las ha popularizado bastante entre los cultivadores los últimos años. Si la acción de succión por parte de las vejigas de una utricularia es sorprendente, es aún más espectacular lo que esta planta puede hacer. La Aldrovanda vesiculosa es un género de planta carnívora acuático, cuyas trampas se disponen en forma de dos lóbulos que al detectar una presa se cierran con una velocidad impresionante. Tomando en cuenta que esta acción es realizada bajo el agua, cuya densidad es mucho mayor a la del aire, el esfuerzo que esta planta realiza para cerrar sus trampas la vuelve maravillosa. Pero si de plantas maravillosas hablamos, la reina sin duda alguna es la Dionaea muscipula, nombrada como la planta más maravillosa del mundo por Charles Darwin. La comúnmente llamada Venus atrapamoscas es la planta carnívora más conocida en todo el mundo, y es el estereotipo de planta carnívora, pues ha inspirado muchísimos diseños de plantas de este tipo en la ciencia ficción. Esta planta crece en la zona este de los Estados Unidos de América, mayormente en los estados de Carolina del Norte y Sur. Habita en zonas pantanosas con luz abundante y crece a ras de suelo formando una roseta con múltiples hojas de las cuales se desprenden dos lóbulos en forma de trampa de oso. La forma en que esta trampa actúa es sin duda asombrosa, ya que es capaz de detectar una presa viva de una que no lo está, o de un objeto inanimado con ayuda de unos pelillos que están en el interior de la trampa. Estos pelillos sirven como gatillos y además nos indican que la planta sabe contar, por decirlo así. Para que la trampa se cierre, un primer gatillo debe ser estimulado. Esto pondrá en alerta a la trampa que esperará una segunda señal en sus gatillos para confirmar el ataque. Si esta señal llega en 20 segundos o menos, la trampa se activará y se cerrará en poco menos de un tercio de segundo. Esta velocidad de cierre es suficiente para atrapar a cualquier insecto que se encuentre comiendo el néctar que genera la trampa y que sirve como distractor, lo que aumenta las probabilidades de atrapar a su presa. Esta doble confirmación mediante sus gatillos tiene una razón de ser, y es que al cerrarse, la planta realiza un enorme esfuerzo, y este método le ayuda a prevenir un desperdicio de energía. Sin embargo, la planta ha prevenido posibles errores de cálculo con dos estrategias muy ingeniosas. La primera es que permite escapar a presas muy pequeñas que no representan un aporte energético lo suficientemente bueno para compensar el esfuerzo que realizará en la digestión, por lo que existen espacios entre sus dientes que no cierran de inmediato y permiten que estas presas escapen. El segundo método consiste en que una vez cerrada la trampa, esta necesitará de estimulaciones constantes en su interior para continuar con el proceso digestivo, el cual hemos dicho aún representa un gasto energético para la planta, y así, si un insecto muerto o algo inanimado cierra sus trampas, el proceso digestivo no se llevará a cabo y se evitará un desperdicio de energía. Dependiendo de lo que hayan capturado, la trampa se abrirá en unos pocos días si lo que hay en su interior no le sirve de alimento, hasta un par de semanas si el proceso digestivo se ha llevado a cabo, dejando expuesto el exoesqueleto del insecto y la trampa lista para una nueva captura. Si bien estas plantas pueden generar múltiples puntos de crecimiento, algo sumamente fascinante de las plantas carnívoras en general es que se reproducen mediante semillas como cualquier otra planta mediante el desarrollo de flores y su polinización. Lo fascinante de esto es que así como necesitan atrapar insectos para obtener los nutrientes que su suelo no puede brindarles, también se ayudan de estos para polinizar sus flores. La polinización consiste en el intercambio de polen entre flores de uno o más individuos,
Los insectos polinizadores como abejas, moscas, hormigas o incluso vertebrados como los colibríes recolectan el polen y lo depositan en otras flores mientras se alimentan. Esto provoca la fecundación de los óvulos de la flor y se desencadena la generación de semillas que contendrá una combinación genética entre la planta que donó el polen como la que lo ha recibido. Sin los polinizadores, la mayoría de las plantas del planeta morirían, lo que representaría una catástrofe global. Esto es algo que las plantas carnívoras han contemplado, ya que al generar sus flores no ponen en riesgo a sus polinizadores, pues éstas crecen lejos de las trampas a través de tallos muy largos que dejan fuera del alcance de las trampas a estos insectos, evitando que caigan accidentalmente en sus trampas. Si te has dado cuenta, ninguna de estas plantas recurre a venenos para atrapar a sus presas, con lo cual también desmentimos el mito de que estas plantas sean venenosas, y por supuesto, ninguna representa riesgo alguno para el ser humano. Recientemente se descubrió un nuevo género de planta carnívora, la Triantha occidentalis, de la cual aún se sabe muy poco, pero esto abre la puerta a nuevos descubrimientos y quizá en próximos años la lista de géneros y especies de plantas carnívoras aumente. Se sabe que estas plantas son carnívoras y que no capturan a sus presas por accidente, alimentándolas con insectos ricos en isótopos específicos de nitrógeno, el cual se puede rastrear y detectar dentro de la trampa. Así se pudo saber que la Triantha era carnívora, al haber absorbido más de un 60% del nitrógeno que tenían los insectos marcados. No queremos terminar el video sin mencionar algunas especies de plantas que no son del todo carnívoras, pero que al hacer simbiosis con otros organismos son capaces de capturar presas y absorber sus nutrientes. La Biblis, Rhoridula y Stylidium no digieren directamente a sus presas y requieren ayuda para descomponer a los insectos que han capturado. Un caso particular de plantas protocarnívoras es la Sarracenia purpurea, pues es la única especie del género Sarracenia que no es capaz de digerir a sus presas directamente. Si quieres tener estas plantas en casa y saber más sobre su cuidado, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Tenemos más de 150 videos dedicados a la difusión del cultivo de estas increíbles plantas. Si el video te ha gustado, regálanos tu pulgar arriba, déjanos tu comentario con tus dudas para resolverlas en futuros videos, y si así lo deseas, puedes unirte como miembro del canal ya que tu aporte nos ayudará a crecer como canal. Por ahora me despido, no sin antes desearles un excelente cultivo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.